Claudia nos pregunta, cuando hay novedad de vacaciones, ¿no liquida en la pila los parafiscales y no toma el salario básico en salud ni pensión? ¿Por qué sucede esto en la pila? Bueno, si no toma la novedad de vacaciones, debemos empezar a validar. Recuerden que aquí a nivel de los parámetros por año, en los parámetros de nómina tenemos la validación de cada una de las agrupaciones que intervienen en la base del cálculo tanto del Sistema General de Seguridad Social como de los parafiscales. 1. Remítase por favor a la agrupación de parafiscales y valide que a nivel de la misma se encuentre incluido el concepto de vacaciones para que al momento en el que se presente la novedad se lo tome en cuenta para la deducción del aporte para el reporte del aporte a nivel de la pila de estos aportes parafiscales. Caja, si no supera el tope de los 10 y si lo supera, de igual manera SENA e ICBF. Otro usuario consulta, en relación con el tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes, ¿cuál sería la base para fiscales? Ese tope de aportes se toma en cuenta para el Sistema General de Seguridad Social y Salud. Recuerden que para los aportes parafiscales yo voy a reportar siempre sobre lo devengado. Entonces, ese devengado es sencillamente lo que el empleado durante el mes tuvo. Esa validación del 25%, lo que se valida a nivel de la ley 797, se es explícitamente indicada para lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud por el valor o tope de los 19.531.050. Alejandra Giraldo de Motoborda pregunta, ¿qué podemos hacer si el sistema no está aproximando los aportes? Pues hay que revisar, Alejandra. Allí sí es un tema de revisión porque generalmente, como lo vimos en el foro y en los ejemplos, automáticamente a nivel de la pila, esas validaciones de aproximación al 100 más cercano las hace. O sea, no es de aplicar aproximaciones a nivel del cálculo de las deducciones en nómina porque desde la nómina no se van, únicamente aplican a nivel de autoliquidación y no tengo, digámoslo así, proceso donde me diga póngaselo o quíteselo. El sistema solo dentro de su formulación interna, por así decirlo, sabe que lo tiene que aplicar y efectivamente lo lleva. Si no lo está haciendo, habría que revisar ese tema, Alejandra. Otro usuario pregunta, ¿por qué en la agrupación de conceptos para cálculo de salud y pensión se tiene el concepto medicina prepagada y bonos de alimentación? Pues allí sí, básicamente en la agrupación yo incluyo como usuario, digámoslo así, todos aquellos conceptos que necesite me hagan base en el proceso de deducción de aporte del cálculo de esa deducción. Si ustedes esa medicina prepagada se la reportan en nómina al empleado como una deducción y la incluyen en la agrupación, pues eso pasará a afectar el proceso de generación de la deducción del aporte. Pues yo le sugeriría hacer una revisión de pronto del contenido de la agrupación de esos conceptos asociados y revisar pues cuáles sí efectivamente requieren, me hagan base de liquidación de la deducción del aporte y cuáles no. Frupalma manifiesta que le gustaría que explicara cómo es el proceso para crear conceptos no constitutivos de salario y a qué grupo de conceptos asociar para el correcto cálculo del 60-40. Ok, ¿qué debemos de hacer para el procedimiento? Uno, recuerden que siempre, digámoslo así, el proceso de deducción de aportes parte del punto de la agrupación que tengo asociada a nivel, en este caso, de autoliquidación. Entonces, uno, ¿qué debo hacer? Remitirme a maestros, a la opción de parámetros de nómina y validar cuál es la agrupación que tengo asociada para el cálculo del ingreso base de cotización. Cuando ya identifique cuál es mi agrupación, debo remitirme en los mismos maestros a la opción de conceptos y ahí en conceptos por la opción de agrupación de conceptos. Llamo la agrupación que valida a nivel de los parámetros de nómina, incluyo el concepto que voy a tomar o necesito sea catalogado como no constitutivo de salario, pero aparte de incluirlo, le marco el indicador que dice concepto es pago no constitutivo de salario. Con este indicador yo ya lo estoy tomando en cuenta para que me tome el cálculo de la ley 1393. Otro,
¿Qué debemos tener en cuenta también? Recuerde que tenemos conceptos obligatorios, tanto el descuento de salud como el descuento de pensión. A cada uno de estos dos conceptos debo validar que la agrupación asociada sea la misma agrupación que valide a nivel de los conceptos que se encuentran a nivel de los parámetros de nómina, y que a esa agrupación sea efectivamente a la que haya asociado el concepto que voy a catalogar como no constitutivo del salario. Entonces, básicamente son esos puntos. 1, validar cuál es la agrupación. 2, venir a esa agrupación, incluir el concepto y marcarlo como no constitutivo. Y 3, validar en los conceptos de salud y pensión que la agrupación asociada sea la misma que hace para deducción para base del cálculo del IBC. Otro cliente indica que cuando se reporta una incapacidad, ¿por qué el sistema lo toma como base para liquidar salud y pensión? Para la deducción de salud y pensión, si hablamos en nómina, pues va a ser base, porque pues finalmente él está recibiendo ese pago y ese concepto se encuentra involucrado a nivel de la agrupación. Como está recibiendo ese pago por incapacidad está reemplazando lo que en su momento constituye su salario y lo debo tomar como base de deducción de aporte. 1, a nivel de la nómina, y 2, en autoliquidación, porque por ese pago percibido, por ese concepto que reemplaza lo que en su momento no tuvo por sueldo, debo efectuar el respectivo aporte o cotización a nivel de la autoliquidación. Claudia, ¿por qué se omiten las comisiones en el subsistema de caja de compensación familiar? Pues ya eso depende, como lo hemos mencionado en el transcurso del foro. Todo lo que yo involucra a nivel de las agrupaciones, y en este caso de la agrupación de aportes parafiscales, aquí a nivel de parámetros de nómina me remito a la pestaña de parafiscales y pila, valido que en esta agrupación se involucre lo que yo realmente necesito y por norma debe afectar los aportes de seguridad social. Si yo lo tengo incluido, pues él sencillamente me lo toma en cuenta. Si dentro de lo que yo tengo catalogado o el manejo de mi compañía, las comisiones que pago son muy eventuales o de carácter transicional, no necesito que me hagan base o no los voy a reportar, pues simplemente no lo reporto. Deben de tener en cuenta la periodicidad con la que se hace un pago, en este caso pago de comisiones, o son eventuales o son de siempre, cómo es el manejo, porque pues sencillamente recuerden que todo lo que maneja una periodicidad se convierte o toma la figura de salarial. Entonces ahí es donde se debe entrar a validar cómo es el manejo dentro de la compañía, qué tanta periodicidad tiene ese pago, y yo como compañía soy quien defino cuáles conceptos de acuerdo a la norma debo incluir tanto en la agrupación de seguridad social como en la de parafiscales. Un usuario solicita que le indique por qué cuando exporta la planilla única desde nómina web le está marcando BSP y BST cuando solo tiene BST. Pues lo que vimos a nivel del foro, la BST es una novedad transitoria, es decir, ocasional. A mí me pagaron una bonificación ocasional, me la pagaron por allá durante el transcurso del año en enero, por allá en octubre otra vez, o sea, es algo que transaccionalmente no toma un carácter de eventual. Entonces, de esta manera debo de pasar a notificar únicamente esa novedad de BST cuando se reporte esa adición a mi pago de nómina. Y BSP, lo que veíamos a nivel de la explicación del foro, ejemplo, un incremento de salario. Vengo con una base reportada tanto a nivel del salario como de IBC, y de determinada fecha en adelante pasa a ser ya siempre, siempre, siempre. Entonces ya toma el carácter de permanente y es allí donde debo involucrar la BSP. Habría que revisar qué novedades dentro de la transacción del movimiento del mes tuvo el empleado para hacer la validación de ambas novedades, pero pues generalmente debería ser como corresponde. ¿Cómo se debe reportar cuando el aumento o cambio de sueldo de la persona se hace posterior? Es decir, ¿se le paga un retroactivo de sueldo? Bueno, pues el retroactivo de sueldo lo reportamos, ejemplo, remitámonos a los casos que pasan siempre a principio de año. Generalmente siempre a principio de año vienen esos cambios o incrementos salariales. Supongamos que estamos por allá en el mes de marzo y yo vengo con mi sueldo normal, diferente al salario mínimo en enero, febrero pasó igual, pero a partir de marzo me reportan la novedad que paso a tener un incremento. A nivel de la nómina, ¿qué pasa? Debo ejecutar un procedimiento que se denomina retroactivo de sueldo.
¿Qué va a hacer este proceso de retroactivo de sueldo? Me va a reconocer la diferencia entre el sueldo anterior y el sueldo nuevo, y esa diferencia me la va a pagar por los meses de enero, por los meses de febrero que me dejó de en su momento pagar. Me lo va a reportar como pago en el mes de marzo. Y el mes de marzo ya va a ser reportado con el nuevo IBC, con el valor incrementado a nivel de su sueldo. A nivel de nómina, estoy acumulando un valor adicional porque estoy reconociendo las diferencias dejadas de pagar por enero y por febrero. Y el mes de marzo ya me voy con el salario, con el incremento, es decir, que allí mis deducciones van a tomar la base que corresponde a esos valores dejados de percibir. A nivel de autoliquidación, hay que hacer la aclaración que así yo reporte, digámoslo así, mi IBC elevado, 1 por el incremento de sueldo y 2 por el pago del reajuste, debo notificar por una planilla de corrección, como en enero dejé de pagar, digámoslo así entre comillas y en buen sentido, con el sueldo que correspondía con ese incremento, eso me va a generar un reporte de unos intereses que debo reconocer mediante planilla N por ese mes de enero, igual por el mes de febrero, y ya en marzo ya estoy reportando la cotización como es. O sea, en marzo reporto el IBC y el ajuste como corresponde, pero se considera que se deja de reportar el pago en los meses que corresponde y por tanto se deben aplicar esos porcentajes adicionales a nivel de planilla de corrección. Porcentajes adicionales a nivel de intereses por mora por haber dejado de reportar el sueldo que en su momento correspondía enero y febrero. Si una persona supera los 180 días de incapacidad y la empresa determina no seguir cancelando salario, pero sí realizar aportes a salud y pensión, ¿cómo se debe manejar? Ahí involucramos lo que es el concepto de tiempo no laborado. Pues uno, sugerencia, mucha claridad con esos procedimientos de incapacidades con más de 180 días. Uno, primero porque pues, se involucra el proceso administrativo. Proceso administrativo entre empresa, entidad de pensión o entidad de ARL, dependiendo del caso que tenga el empleado. Recuerden que al día 180 pues ya debe haber sucedido o se debe haber emitido un concepto por parte de la EPS o por parte del fondo de pensión o la junta médica por parte de la ARL, donde se debe identificar cuál va a ser el direccionamiento o qué es lo que va a pasar con ese empleado, o definitivamente él ya no se va a recuperar y va a pasar a tener ese proceso de pensión, o existe un concepto de rehabilitación que puede ser emitido por la EPS y lo puede seguir generando como pago a nivel de incapacidad. O sea, yo le sugeriría de pronto no tomar la decisión como tal la compañía, sino avalarse muy bien con las empresas involucradas, cuál va a ser el procedimiento que se va a tomar, y si ya pues de acuerdo a esto la compañía definitivamente decide no, yo lo paro aquí, no le sigo haciendo aporte, tendría que involucrar un concepto obligatoriamente de tiempo no laborado, porque pues primero el empleado no está, y segundo ya ustedes determinar si ese tiempo no laborado o lo van a remunerar o no lo van a remunerar para que el sistema haga los aportes. Si tiene remuneración, sobre esa base hará la deducción del aporte. Si no la tiene, recuerde que el tiempo no laborado se valida con IBC de cotización con base al IBC del mes anterior, y así el empleado no tenga una remuneración, va a efectuar un aporte conforme a ese IBC percibido y los aportes se van a generar. ¿Cómo se marca la L en vacaciones por licencia no remunerada? ¿Se hace manual? No. Como le explicamos a nivel de uno de los tips que vimos ahorita, y está de pronto el documento de respaldo que posterior se les comparte. Una licencia, lo que es a nivel de licencias no remuneradas, estas licencias por luto, digámoslo así, a nivel del reporte de la autoliquidación, ellas no tienen una columna propia de identificación de esta novedad. Por tanto, en la resolución 2388 y subsiguientes correcciones se hizo la aclaración que va a ser utilizado el campo de BAC o vacaciones con esta novedad de marcación de la letra L para que él reporte estas novedades, pero todo siempre y cuando pues el concepto de tiempo no laborado se incluya a nivel de los tiempos no laborados, se haga el proceso de nómina, el concepto se encuentre involucrado a nivel de la agrupación y se genere la pila automáticamente de acuerdo al concepto, al tipo de concepto, él va a hacer la validación que en estos casos marcaría esa letra L. Para la liquidación de nómina se debe tener en cuenta el IBC del mes anterior cuando se presentan novedades de TNL. Sí, señora. Siempre que se involucra una novedad de tiempo no laborado, como lo veíamos también anteriormente, si tiene el concepto, ejemplo, o sea, un castigo, una suspensión,
yo voy a estar ausente en la compañía durante 30 días, no voy a tener una remuneración, pero mi empleador está obligado a efectuar los aportes y cotizaciones a nivel de la seguridad social. Como no hay remuneración para el empleado, se debe tomar una base y esa base siempre me la suministra el IBC del mes anterior. De esta manera me remito siempre al IBC del mes anterior, hallo la proporción de los días por los cuales se obtuvo esa novedad de tiempo no laborado y sobre esa base se aplican las cotizaciones. ¿Qué se hace si al realizar la pila se genera aporte en parafiscales cuando la persona está incapacitada? Pues eso depende básicamente si los conceptos de incapacidad los tengo involucrados a nivel de la agrupación. Recuerden que esos conceptos de incapacidad son tomados en cuenta como auxilios. Es decir, si bien yo me incapacito, la empresa me paga y me cubre la incapacidad posterior, digámoslo así, en un proceso administrativo, la EPS le devuelve esos auxilios al patrón. Entonces, como a mí me están devolviendo ese dinero a la compañía, eso se toma con ese carácter devolutivo de auxilio, por tanto, digámoslo así, en el buen sentido, el patrón no está efectuando o generando ese gasto o ese aporte que implique que obligatoriamente tenga que hacer aportes por estas incapacidades. Generalmente, estas incapacidades generales, por licencias de maternidad y las otras clases no se involucran a nivel de la agrupación por tomar ese carácter de auxilio, únicamente ya de decisión de cada compañía o de acuerdo a la asesoría del abogado laboral, se involucra el concepto que está a cargo de la compañía, por este sí generarse como cargo, gasto de la misma, perdón. ¿Por licencia no remunerada se paga salud? Bueno, si yo tengo una licencia no remunerada, supongamos también que fue durante todo el mes. Resulta que mi nómina no me están cancelando nada, pero a nivel de autoliquidación deben de hacerme los aportes como lo hemos mencionado. Recuerden que para las validaciones de salud, SENA e ICBF debemos tener en cuenta lo que es el proceso de exoneración de aportes. Si mi base o mi IBC está por encima de los 10 salarios mínimos, se efectúan aportes en salud únicamente por el 8.5 del empleador, no del empleado, porque él no tuvo remuneración, no hay ese 4. Si mi base de reporte de esa novedad está inferior a los 10 salarios mínimos, en nómina no hay 4% porque el empleado no generó remuneración y pasa el empleado a estar exonerado por la base de reporte del aporte estar inferior a los 10 salarios, por lo tanto esa EPS o esa entidad a esta entidad se iría sin novedad sin porcentaje de cotización. ¿Cómo se maneja cuando las novedades de tiempo no laborado es de aprendices SENA o estudiantes en práctica? Para los aprendices SENA, por este tipo de contratación, no es un contrato laboral, sino de aprendizaje, las únicas novedades de tiempo no laborado que se reconocen son las de incapacidad por cualquier tipo. Cualquier otro tiempo no laborado diferente a incapacidad, pues tanto el reporte ante el operador como de las entidades no lo va a tomar en cuenta o a aceptar, porque para ello está definida únicamente la sustentación del tiempo no laborado por incapacidades. O sea, le reporto en nómina la incapacidad en pila, es lo único que me va a aceptar. Cualquier otro TNL no tiene manejo, digámoslo así, para este tipo de contratación, ni validación a nivel de autoliquidación. ¿Cómo sería el manejo de TNL sobre salario integral? El tiempo no laborado en salario integral, igual, pues hay que tener en cuenta que se le reporta, si es una incapacidad, debemos tener en cuenta que el salario integral, pues lo que hablábamos, tomamos el tema del 70% para hallar esa base de reporte de aportes. Con el tema de tiempo no laborado, remitiéndonos al caso de incapacidades, para los salarios integrales hay una sentencia que, digámoslo así, obliga a que sobre el factor prestacional se reconozca el 100% y no el 70%. Entonces, habría que tener en cuenta para los salarios integrales que sobre el factor prestacional, cuando la novedad de TNL es incapacidad, se va a respetar sobre el factor prestacional el 100% del mismo y no se tomará en cuenta solamente la base del 70%. ¿Por qué el sistema liquida salud y pensión a un trabajador que está en vacaciones del 1 al 24 de septiembre en la nómina del 1 al 15 de septiembre? Pues le liquida salud y pensión porque pues el ingreso, si la nómina es quincenal o mensual, dependiendo de la periodicidad que tenga, puede ser que al momento de liquidar las vacaciones en el documento donde se procesó
únicamente se llevó a cabo el automático de la liquidación de las vacaciones. Y posterior al efectuar el proceso de la nómina, como no efectuó la deducción de aportes, pasa a aplicarlo a nivel de la nómina. Tengan en cuenta que la validación de deducciones de salud y pensión, él siempre la valida tanto por periodo y al finalizar el mes hace el recuento por lapso. Entonces, si en el periodo que estoy liquidando estoy detectando un movimiento o por X concepto y detecto que ese movimiento no ha tenido deducciones de aporte, en el documento que corresponda pasa a entrarlo a aplicar. Entonces debo de validar que al momento de haber liquidado mis vacaciones, en ese documento haya quedado descontado lo que corresponde por ese devengo de aportes, salud y pensión y solidaridad si corresponde, o si no lo hizo en ese documento, por eso en el documento de nómina lo pasa a aplicar. Si el IBC del mes anterior tiene variación transitoria de salario, ¿se debe tener en cuenta para el IBC cuando el empleado tiene TNL todo el mes? Sí, debo tener en cuenta el IBC completo de lo que tuve por los 30 días. Recuerden que validábamos por procesos periódicos, puedo remitirme o a nivel de la consulta o a nivel del reporte para hallar claramente por esos 30 días cuánto fue mi IBC. Si tuve variación o porque no estuve o porque tuve un incremento por algún pago eventual o puedo haber tenido un incremento salarial, todo eso se me reporta en el neto del IBC. Y todas las novedades que se hayan tenido involucradas, pues lógicamente me van a quedar allí consignadas y el valor total es el que se va a ver afectado con esta novedad. Si hay un empleado que devenga un salario de 2.900.000 y se encuentra incapacitado desde hace 150 días, pero la empresa le liquida su salario al 100%, sin importar que esté incapacitado, ¿cómo se debe pagar la seguridad social en este caso? ¿Sería salud pensión o allí se debe reportar el IBC como lo reconoce la EPS? Pues ahí entiendo que el empleado está incapacitado, pero se le ha venido remunerando de carácter normal. O sea, no sé si es que de pronto, perdón, no se le han incluido las novedades por incapacidad y se le ha seguido pagando el sueldo, o se le han pagado las incapacidades, pero se le ha modificado el valor con respecto a la percepción del porcentaje a recibir. ¿Por qué? Porque cuando se ingresa, digámoslo así, automáticamente a nivel de la aplicación, él maneja esos rangos en tiempos de incapacidad. Es decir, que si tengo el primero al día 90, me va a reconocer el 66.67, del día 91 al 180 al 50%, y si lo supero los 180, pues él simplemente deja de calcular un valor a pagar. Entonces hay que validar el manejo. Si es que no se está utilizando el concepto de incapacidad y únicamente le he venido pagando normal por sueldo, pues el aporte sería normal, una cotización con deducción a nivel de salud, y esta salud y pensión lógicamente a nivel de pila se van a ver reportadas de manera normal. Y si es que a nivel del concepto de incapacidad lo he venido manejando, pero he venido modificando sus valorizaciones, pues siempre y cuando le encuentre devengo, sobre ese devengo aplica las deducciones y eso es lo que posterior en pila me va a reportar. Andrea García, de Vibra Panamá, manifiesta que le gustaría ver un ejemplo cuando hay suspensión de trabajo. Pues es básicamente, mostremos este ejemplo aquí. Una suspensión es un concepto de tiempo no laborado. ¿Listo? A nivel del tiempo no laborado hablábamos que tenemos conceptos de tiempo no laborado tanto de devengo como de deducción. Si el caso es que él genera un devengo por ese tiempo no laborado, sobre esa base que reporta el empleado recibido por pago, va a efectuar las respectivas deducciones de aportes, tanto de salud, pensión, solidaridad y lo que genere. Si es un caso de un tiempo no laborado donde él no genera remuneración, recuerden que a nivel de la nómina simplemente tengo un concepto de tiempo no laborado con un identificador de devengo en cero. Pero a nivel del reporte de la autoliquidación, como no tengo plata en nómina, por así decirlo, sobre la cual haga base de deducción de aporte, debo reportar los aportes en pila. ¿Cómo obtengo esa base? Me remito al IBC del mes anterior y con base a ese IBC, ejemplo, si mi IBC fueron 5 millones de pesos durante el mes y todo el mes yo estuve en novedad de tiempo no laborado de deducción, pues eso es lo que me va a aplicar aquí a nivel de la autoliquidación. Es decir, mis aportes serían sobre el IBC del mes anterior y proporcional a los días que se hayan reportado.
Diferentes usuarios preguntan en cuál versión está explicando los temas. El taller lo hice sobre la versión 731, la del mes de julio. Y solicitan que explique de nuevo cómo funciona el día 31 en la pila. El día 31, ¿cómo funciona? Para caso del ejemplo, en el mes de octubre. El día 31, bueno, estamos hablando del día 31 en cuanto a novedades de tiempo no laborado, ¿no? El tiempo no laborado, ¿por qué? Porque tenemos novedades de tiempo no laborado que se pueden presentar y que van a pasar de un mes a otro. Resulta que cuando yo tengo una novedad de tiempo no laborado y que pasa de un mes a otro, el conteo de esos días lo debo de hacer de manera calendario. Es decir, que si de octubre a noviembre yo tengo una suspensión que empezó el 1 de octubre y se va hasta el 30 de noviembre. En octubre, o una suspensión o una licencia remunerada, bueno, la naturaleza que tenga el concepto de tiempo no laborado. Debo contar en octubre para reporte en nómina, bien sea que tengo pago o no, 248 horas. ¿Por qué? Porque no me puedo saltar u obviar el conteo del día 31. Si el concepto genera remuneración, pues tendría remuneración por ese tiempo no laborado por 31 días. Si el concepto no lo genera, pues simplemente irían las mismas 248 horas, pero con cero remuneración. Devolvámonos al ejemplo que dábamos para el caso de un empleado que tenía una incapacidad todo el mes en novedad de tiempo no laborado. Tiene una incapacidad por 10 días del 1 al 10 de octubre y resulta que del 11 al 31, porque pasa el mes de noviembre, presentó una licencia remunerada. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer los cálculos? Recuerde que la incapacidad normal, ustedes saben que los 2 primeros días los llevo a cargo de la empresa, del día tercero en adelante, y por los días que tenga la novedad de incapacidad los llevo a cargo de la EPS, por el porcentaje asignado que generalmente es el 66.67 hasta el día 90. Hago el cálculo, la depuración, cuánto me valen los 2 días por la empresa, cuánto me valen los X días que tuvo a nivel de la EPS, y sobre esa base total hallo el porcentaje de deducción de aporte. ¿Qué tengo que hacer para la novedad con TNL que pasa de un mes a otro? Tengo una novedad de licencia remunerada que va del 11 al 21 del 11 al 31 de octubre. ¿Cómo procedería el sistema? Como tengo que hallar la base, así sea un concepto de remuneración STNL, me remito al IBC del mes anterior, que para el caso del ejemplo eran los 3 millones de pesos. Eso lo divido entre 30, me va a dar una base diaria de 100.000 pesos y lo multiplico por los 21 días. 21 días, aquí estoy contando el día 31. A nivel de la remuneración, en nómina me van a aparecer 31 días pagados, porque en este caso el ejemplo va con tiempo no laborado que genera devengo. Entonces, llevo en remuneración 31 días para el empleado. A nivel de la autoliquidación, ¿qué va a pasar? Recuerden que las autoliquidaciones siempre las vamos a reportar con meses de 30, independientemente de los días calendario que tenga el empleado. Entonces, por cada novedad de tiempo no laborado se identifica una línea. Si yo tuve una incapacidad, por esos días de incapacidad va una línea, días de suspensión, por esos días de suspensión va una línea. Esto en cuanto a tiempo no laborado. Para el caso del ejemplo, era una incapacidad y una licencia remunerada. La incapacidad por 10 días, la licencia remunerada por 21 días porque paso de octubre a noviembre. Pero nótese que las cotizaciones se van siempre por 30 días. Yo no voy a reportar porque octubre fue de 31 días, o porque estoy en febrero 28 o 29 días. Mis cotizaciones siempre de 30 días, siempre y cuando pues no exista una novedad o de ingreso o retiro que se haga que se reporte en menos días. Y los IBCs, pues sí, ya proporcionales al cálculo de los días proporcionales que corresponde. Ejemplo, si mi IBC del mes anterior fueron 3 millones, bueno, tuve una incapacidad por 10, entonces 3 millones dividido por 30 y esa base diaria lo multiplico por los 10 días de la novedad, ese va a ser mi IBC de la incapacidad. Los mismos 3 millones, pero ahorita los divido entre 30 y los multiplico por 21. 21 teniendo en cuenta el día 31 porque estoy pasando de octubre a noviembre con la novedad de CLN. Entonces mi IBC para la novedad de licencia remunerada se va a ir valorizada por 21 días, incluyendo el 31, pero con reportes de 30. Un usuario solicita el refuerzo de la ley 1393 con un ejemplo de cálculo. El cálculo.
Bueno, aquí tenemos dos ejemplos del cálculo de la aplicación de la ley 1393, como se nos pueden presentar. Uno, como les explicaba, que ese 40% me supere o me exceda el valor de los pagos no constitutivos, o dos, que ese 40% no me lo supere. Entonces aquí nos vamos con el primer ejemplo. Sencillo. Tengo un sueldo básico del empleado. En su contrato dice que él se gana 800.000 pesos, pero tiene un pago no constitutivo de salario que se le efectuó y que es por 600.000 pesos. El empleado realmente en total por remuneración recibió 1.400.000 pesos. Sobre el total de la remuneración, yo debo sacar el 40% exento. Ese 40% de 1.400.000 me da 560.000 pesos. Entonces, nótese que este 40% es inferior al valor de mi pago no constitutivo. Es decir, siempre voy a hacer, digámoslo así, a tomar como punto de referencia el pago no constitutivo con respecto al 40% que hallé. Entonces, si el 40% de 1.400.000 son 560 y mis pagos no constitutivos valen 600.000, quiere decir que tengo una diferencia, y esa diferencia, una diferencia por debajo, valga la aclaración, y esa diferencia por debajo la debo sumar al valor del salario básico del empleado. Entonces, si el empleado se gana 800.000 y mis pagos no constitutivos en su 40% me dieron 560.000, para llegar a los 600 me faltan 40. Estos 40.000 pesos es lo que voy a tomar como base adicional por lo no constitutivo de salario para sumárselo al concepto salarial o básico. Entonces, mi base para aplicar los aportes serían los 800.000 pesos que se gana el señor más los 40.000 pesos de la diferencia. Sobre eso aplicaría los aportes de 4 en salud y 4 en pensión, y estas serían mis deducciones de aportes. Ahora, el caso contrario, el mismo ejemplo, tengo 800.000 pesos de básico, pero la bonificación o pago ocasional es de 400.000 pesos. El total de mi remuneración va a ser por 1.200.000. Entonces, al sacarle el 40% al 1.200.000, este pago, ese no constitutivo de salario, es superior al valor no constitutivo de salario. Cuando lo supero, es decir, mis no constitutivos o mis no salariales me pagaron 400, pero el 40% me dio 480, lo supero, aquí lo que hago es omitir ese pago no salarial. Y únicamente mi base para la deducción de aportes serían los 800.000 pesos de sueldo básico del empleado. Es decir, que aplicaría únicamente sobre ese el 4%, tanto de deducción de salud como el de pensión. Para el cálculo de solidaridad en vacaciones y reporte en pila, ¿se puede tomar con el indicador total, es decir, cualquiera de los dos indicadores? Cualquiera de los dos indicadores es aplicable. ¿Y qué va a hacer el sistema? Pues él simplemente le va a tomar el valor total. Total quiere decir de las vacaciones, tanto del mes donde inicia como las que recibe el mes que termina, las va a reportar, y sobre ese valor total va a reportar el 1% para aplicar al nivel de la autoliquidación, o proporcional, pues para que lo haga conforme al 30. ¿Cuál va a ser el tema aquí con ese total o proporcional de acuerdo al indicador? Que a nivel más que todo contable, no tanto de reporte en pila, pues contablemente yo voy a reportar, si lo tengo proporcional, voy a contabilizar proporcionalmente lo que corresponde únicamente al 30 por aportes de solidaridad. Y si lo tengo total, pues contablemente voy a reportar ese pedacito de más por los otros 10 días, caso del ejemplo, por vacaciones, y me va a quedar contablemente ese valor de más allá a nivel de la solidaridad, teniendo en cuenta que, ejemplo, si yo tuve las vacaciones de septiembre a octubre y generalmente no es un empleado que tenga aportes de solidaridad y que únicamente al momento de salir a vacaciones fue que se incrementó su devengo y superó los 4 salarios mínimos, el mes siguiente no tendría que hacer aportes de solidaridad, por tanto esa cuenta con ese valor, contablemente se me quedaría allí como rezagado, no pendiente de pago, sencillamente porque el mes siguiente no superó la base y no lo va a aportar. ¿Cómo se hace si no se tiene ninguna notificación por parte de la EPS? Cuando se está cargando el archivo plano es cuando sale la alerta en el aplicativo. ¿Cómo se hace si no tenemos ninguna notificación por parte de la EPS?
Cuando se está cargando el archivo plano es cuando sale la alerta en el aplicativo. Pues allí no me queda clara la pregunta, porque pues no tiene ninguna notificación por parte de la EPS, pero ¿qué pasó con el empleado? O lleva muchos días incapacitado, o no le reportó la incapacidad, y cuál es la alerta que le genera a nivel del aplicativo. Habría que validar de pronto cuál alerta es la que está generando para poder rectificar qué es lo que pasa en el procedimiento. Si se olvida reportar alguna TAE y al mes siguiente el empleado reporta la cotización a otra EPS, ¿se puede presentar algún inconveniente? Pues ahí el tema, lo que explicaba anteriormente, es que siempre que me voy a cambiar de entidad, tanto de EPS como de AFP, se involucran esas dos novedades. Si se hace el procedimiento como lo explicamos, en nómina, por maestros, vamos por contratos y allí por cambios de entidades, automáticamente el sistema se encarga de todo, es decir, de marcar las novedades TDE y TAE, que me voy y que llego de otra entidad, y automáticamente a nivel del contrato me hace los cambios del código de la EPS o AFP que vaya a cambiar. Si lo hago de esta manera, digámoslo así, yo me libro de pronto de tener a mi cabeza o a mi memoria que lo debo hacer ahorita y yo debo ir a marcar las novedades porque el sistema solito lo va a hacer. Y si lo hago, se me olvidó, me lo reportaron tarde o no me dijeron y ya lo debo marcar, ya debo remitirme eso. Si no lo hago por el procedimiento, ir al contrato y cambiar yo misma la entidad nueva a la que corresponde para hacer los aportes. Y segundo, a nivel de la pila, yo mismo debo estar muy pendiente de marcar tanto la novedad de que me voy como de que llego de otra entidad para que no exista ese tema de confusiones de que por qué ahora los aportes para acá, pero no me reportó la novedad, entonces empiezo a quedar en el sistema, digámoslo así, rezagada, reportando aportes a una entidad que realmente no corresponde. Entonces lo ideal es hacerlo por el procedimiento como lo explicamos, como lo vimos anteriormente, para que él automáticamente le tome esos cambios y no dejar como a la memoria o al evento de que pueda que me acuerde o pueda que no, para que lo efectúe. Recuerden que en pila todas esas novedades son indispensables para ellos reconocer qué es lo que pasa con la evolución a nivel de aportes con un empleado. Al reportar un cambio de entidad por donde fue explicado, ¿ya no se debe hacer el cambio de entidad por contratos seguridad social? No, si se hace por donde lo explicamos en maestros por contratos y datos básicos del contrato, en la opción de cambios automáticos de entidades planilla, allí el sistema se encarga automáticamente de todo. Uno, en pila de marcar las novedades que se va, de marcar la novedad que llega de otra entidad, y dos, a nivel de los contratos solito, se cambia de la entidad 1 EPS a la entidad 2 EPS a la que fue cambiado. Yo, digámoslo así, como usuario, no tengo que intervenir de manera manual a hacer estos cambios, siempre y cuando lo haga con el procedimiento que vimos. Tengo un trabajador que solicitó vacaciones a partir del 31 de octubre. ¿Implican algo para la liquidación de la pila, teniendo en cuenta que los periodos de nómina van hasta el 30? Pues es muy importante la observación, porque pues nosotros manejamos los grupos de empleados, ahí es donde decimos el grupo de empleados lo voy a pagar o los días conforme el calendario o todos los meses van a ser de 30 días. Si mi grupo de empleados indica que todos mis meses van a ser de 30 días, pues sencillamente el 31, en el buen sentido, no cuenta en esos 31 días, en esos 30 días. Pero hay que tener en cuenta también que a nivel del grupo de empleado, al yo asociar el concepto o código de vacaciones, tengo allí el indicador de que es el día 31, lo voy a tomar en cuenta para el pago. Entonces siempre me lo va a contar siempre y cuando paso a depender de lo que tenga asignado a nivel del grupo de empleados, si lo tengo comercial o calendario, y me lo pasa a pagar dependiendo del indicador. Pues yo diría que ahí de pronto puede tener un tema o para revisar de que siempre me pagan comerciales, pero voy a incluir un día que dentro de mis comerciales no es el procedimiento general de que yo tomé 31. Y el conteo a nivel del TNL siempre lo va a hacer, únicamente le indico en vacaciones si me lo paga o no. Hay que revisar cómo lo haría, pero pues yo lo vería no práctico de que si manejo mis meses calendario lo saque un 31. Tendría que validarlo y seguir manejando conforme al procedimiento como lo tengo parametrizado, que si voy a contar siempre 30, pues hasta el 30 ingresos novedades, y si voy a contar calendario, pues me es indiferente el día en que lo ingrese en el mes.
Si no reporté oportunamente el saldo de EPS, pero ya tengo que comenzar con el primer aporte a la nueva EPS, ¿la novedad en el contrato la registro igual? Ahí pues entiendo que está haciendo una notificación de cambio de entidad. Si no lo reportó oportunamente, pues debe de validar, digámoslo así, administrativamente, informar a las entidades que corresponde que el empleado se fue o su último aporte era hasta X mes, para que ya el nuevo mes en el que se iba a reportar el nuevo ingreso a la EPS, pues tengan ese soporte, digámoslo así, administrativo, de que se reportó ese cambio, ya que, digámoslo así, de manera oportuna no se reportó de manera automática, como lo explicamos, y ya entró en un proceso administrativo de información. Es decir, como se me olvidó, no lo tomé en cuenta reportarlo de manera automática, entonces tengo que avisar administrativamente, mire señor EPS1, hasta el mes de septiembre se efectuaron sus aportes a la entidad de salud X y a partir del mes de octubre ya tengo aceptada o la carta de certificación donde me dice que empieza con la EPS2 y de igual manera notificar lo que pasó a nivel de la autoliquidación. Esto siempre y cuando haya tenido el olvido de reportarlo como lo validamos. Por favor, confirmar la ruta para cambio de EPS y AFP y centros de trabajo en nómina web para la pila. Ok. El procedimiento se hace siempre antes de generar el proceso de autoliquidación. Entonces, ¿por dónde lo hacemos? En nómina nos vamos por la opción de maestros y aquí en maestros ingresamos a la opción de contratos. En contratos tenemos esta primera opción que se denomina datos básicos del contrato y aquí la última que se llama cambio de entidades planilla integrada. Por esta opción hago la notificación para el empleado que lo determine, tanto el cambio de AFP, marcando el tipo de cambio de entidades, de EPS, y cuando es de centro de trabajo, pues notificando que el tipo de cambio va a ser centro de trabajo. Por la misma opción hago los cambios de EPS o AFP, indicando cambio de entidades. Y por esta misma opción hago el reporte de cambio de centro de trabajo, indicando que el cambio es de centro de trabajo.